Era una tarde lluviosa de octubre en el barrio Kennedy de Bogotá, cuando María Luisa Pérez sintió por primera vez que algo andaba terriblemente mal. Su hijo Diego, un joven de 23 años, con sueños de convertirse en músico vallenato, había salido esa mañana con su acordeón bajo el brazo, prometiendo regresar antes del almuerzo. Pero el almuerzo pasó, la tarde se transformó en noche, y Diego no volvió. María Luisa caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de su casa, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas con una intensidad que parecía reflejar su creciente angustia. Su esposo, Roberto Pérez, un hombre de manos curtidas por años de trabajo en construcción, intentaba mantener la calma, pero sus ojos delataban el mismo miedo que consumía a su esposa. Antes de continuar con esta historia, que cambió la vida de una familia durante 16 largos años, te invito a suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Diego había salido esa mañana del 25 de octubre de 2007 con un propósito específico. Tenía una audición en un pequeño bar del centro de Bogotá, donde presentaban música en vivo. Era su oportunidad de mostrar su talento con el acordeón vallenato, un instrumento que había aprendido a tocar gracias a su abuelo, originario de Valledupar. Desde niño, Diego había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre los grandes festivales vallenatos, sobre Diomedes Díaz y Rafael Escalona, sobre cómo la música era el alma de la cultura costeña. Aunque había nacido y crecido en Bogotá, Diego llevaba el vallenato en la sangre y soñaba con algún día pisar el escenario del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Esa mañana, María Luisa le había preparado el desayuno como siempre: arepa con queso, chocolate caliente y huevos revueltos. Diego comió con apetito mientras repasaba mentalmente las canciones que tocaría en la audición. «Mamá, hoy puede ser mi día», le dijo con esa sonrisa amplia que iluminaba su rostro. «Si me va bien en esta audición, podré tocar todos los fines de semana, y con ese dinero puedo ahorrar para ir al Festival Vallenato el próximo año». María Luisa le había acariciado el cabello, ese gesto maternal que había repetido desde que era un niño, y le había dicho: «Que Dios te acompañe, hijo, toca con el corazón». Pero Diego nunca llegó a esa audición. El dueño del bar, un hombre llamado Ernesto Vargas, esperó hasta las 11 de la mañana y luego llamó al número que Diego había dejado en su solicitud. María Luisa contestó el teléfono con esperanza, pensando que era su hijo, pero la voz al otro lado le preguntó si Diego había tenido algún inconveniente, porque no se había presentado. En ese momento, el mundo de María Luisa comenzó a desmoronarse. Roberto salió inmediatamente a buscarlo. Recorrió el camino que Diego hubiera tomado desde su casa hasta el centro, la Avenida de las Américas, las calles aledañas al barrio, las estaciones de Transmilenio. Preguntó en cada tienda, en cada esquina. Mostró la fotografía de Diego que llevaba en su billetera, una foto donde su hijo sonreía abrazando su acordeón. Nadie había visto nada. Era como si Diego se hubiera desvanecido en el aire. A medida que las horas se convertían en días, la desesperación de la familia Pérez crecía exponencialmente. Presentaron la denuncia en la Fiscalía General de la Nación el mismo día de la desaparición. Pero las autoridades siguieron los protocolos estándar: verificar hospitales, morgues, revisar antecedentes. Diego no tenía antecedentes penales, no consumía drogas, no tenía enemigos conocidos. Era un joven trabajador que ayudaba a su padre en la construcción durante la semana y tocaba acordeón en fiestas pequeñas los fines de semana. No había razón aparente para que desapareciera.
Los primeros días fueron un torbellino de actividad frenética. María Luisa y Roberto imprimieron cientos de volantes con la foto de Diego y su información. Los pegaron en postes, en paradas de bus, en tiendas, en iglesias. Se busca Diego Pérez, 23 años, desaparecido desde el 25 de octubre. Los vecinos del barrio Kennedy se movilizaron para ayudar en la búsqueda. Organizaron grupos que recorrieron parques, zonas boscosas cercanas, cualquier lugar donde Diego pudiera estar. La hermana menor de Diego, Carolina, una estudiante de 18 años, dejó de asistir a la universidad. No podía concentrarse en sus clases mientras su hermano estaba perdido en algún lugar. Pasaba las noches en vela, navegando en Internet, publicando en los primeros foros y grupos de Facebook que comenzaban a popularizarse en Colombia, pidiendo ayuda, rogando que alguien hubiera visto algo, cualquier cosa. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. La investigación oficial se estancó. Los detectives asignados al caso siguieron todas las pistas posibles. Revisaron grabaciones de cámaras de seguridad en el centro de Bogotá, aunque la tecnología en 2007 era limitada y muchas zonas no tenían cobertura. Entrevistaron a amigos, conocidos, a los últimos compañeros de trabajo de Diego en la construcción. Todos decían lo mismo. Diego era un buen muchacho, trabajador, soñador, enamorado de la música vallenata. No había conflictos, no había deudas significativas, no había explicación lógica para su desaparición. María Luisa desarrolló una rutina que repetiría durante los siguientes 16 años. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para Roberto y Carolina, y luego salía a caminar por las calles del barrio, buscando con la mirada a cada joven que se pareciera remotamente a su hijo. Llevaba siempre en su bolso un folder con volantes de Diego, listos para entregar a cualquier persona que quisiera ayudar. Los domingos, después de misa en la iglesia San Judas Tadeo del barrio, se quedaba en la entrada mostrando la foto de Diego a los feligreses que salían, preguntando si alguien había visto algo, cualquier cosa. Roberto, por su parte, canalizó su dolor de una manera diferente. Se sumergió en el trabajo, trabajando dobles turnos, aceptando cualquier proyecto de construcción que le ofrecieran. Necesitaba mantenerse ocupado, porque cuando sus manos estaban quietas, su mente se llenaba de pensamientos oscuros sobre qué le habría pasado a su hijo. Por las noches, cuando finalmente llegaba a casa exhausto, se sentaba en el pequeño cuarto que había sido de Diego y sostenía el acordeón de su hijo, acariciando las teclas sin producir sonido, como si al tocar el instrumento pudiera de alguna manera conectarse con Diego donde quiera que estuviera. Carolina se convirtió en una activista incansable. Completó su carrera universitaria en comunicación social, pero su verdadera pasión se transformó en la búsqueda de personas desaparecidas. Se unió a organizaciones de familiares de desaparecidos, aprendió sobre técnicas de investigación, sobre cómo mantener vivos los casos en los medios de comunicación. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Diego, organizaba plantones frente a las oficinas de la Fiscalía, exigiendo que no se olvidara el caso, que se siguieran todas las pistas. En 2010, 3 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza devastadora. Un hombre que trabajaba en rehabilitación de adictos en el barrio Santa Fe de Bogotá contactó a la familia. Decía haber visto a un joven que se parecía mucho a Diego viviendo en las calles, aparentemente desorientado y con signos de consumo de drogas. María Luisa y Roberto corrieron al lugar. Durante 2 días buscaron por cada esquina, cada callejón, cada sitio donde las personas en situación de calle se refugiaban. Finalmente encontraron al joven. No era Diego.
María Luisa colapsó en brazos de Roberto, llorando de una manera que no había llorado desde el primer día de la desaparición. Era como revivir la pérdida de nuevo. Los años 2011 y 2012 trajeron más falsas alarmas. Una llamada anónima decía haber visto a Diego trabajando en una finca en los Llanos Orientales. Otra pista sugería que podría estar en la costa, en Cartagena, trabajando en construcción. Roberto viajó a cada lugar, siguió cada pista, pero todas resultaron ser callejones sin salida. Cada vez que regresaba a Bogotá sin respuestas, un pedazo más de su esperanza se desmoronaba. La casa de los Pérez se convirtió en un santuario de la memoria. El cuarto de Diego permanecía exactamente como lo había dejado la mañana de su desaparición. Su ropa colgaba en el armario, sus pósters de músicos vallenatos decoraban las paredes, su acordeón descansaba sobre la cama. María Luisa limpiaba el cuarto religiosamente cada semana, quitando el polvo de cada superficie, como si mantuviera el espacio listo para el día en que Diego regresara a casa. Para 2015, 8 años después de la desaparición, muchos conocidos y algunos familiares habían comenzado a sugerir que era tiempo de aceptar lo peor, de hacer un memorial, de comenzar un proceso de duelo. Pero María Luisa rechazaba esas sugerencias con firmeza. «No hay cuerpo, no hay prueba de que mi hijo esté muerto», decía con determinación. «Mientras no sepa con certeza qué pasó, seguiré buscando». Roberto la apoyaba silenciosamente, aunque en los momentos más oscuros de la noche se permitía preguntarse si alguna vez sabrían la verdad. Carolina se casó en 2016, pero fue una celebración agridulce. La ausencia de Diego era palpable en cada momento de la ceremonia. En la mesa principal, Carolina había colocado una foto de su hermano junto a su acordeón, una silla vacía a su lado, como si Diego pudiera aparecer en cualquier momento para celebrar con ellos. Durante el primer baile, Carolina lloró en los brazos de su nuevo esposo, susurrando: «Debería estar aquí, debería tocar su acordeón, en mi boda». Los siguientes años trajeron más de lo mismo. Pistas que no llevaban a ninguna parte, esperanzas que se desvanecían, la rutina interminable de buscar y esperar. En 2018, 11 años después de la desaparición, un periodista de un medio local se interesó en el caso y publicó un reportaje extenso sobre Diego y su familia. El artículo generó atención renovada, nuevas llamadas con supuestas pistas, pero una vez más, ninguna conducía a respuestas concretas. María Luisa envejeció visiblemente durante esos años. El cabello que había comenzado a encanecer en 2007 ahora era completamente blanco. Las líneas de preocupación se habían profundizado en su rostro, marcando permanentemente el dolor de 16 años de incertidumbre. Roberto desarrolló problemas de salud, hipertensión y diabetes, condiciones que los médicos atribuían en parte al estrés crónico de la situación. Pero ninguno de los dos consideraba abandonar la búsqueda. No podían, no mientras hubiera aunque fuera una mínima posibilidad de encontrar a Diego. En 2020, la pandemia de COVID-19 trajo nuevos desafíos. Las búsquedas físicas se volvieron más difíciles debido a las restricciones de movilidad. Carolina, quien había estado organizando encuentros mensuales de familias de desaparecidos, tuvo que mover estas reuniones a plataformas virtuales. Pero incluso en medio de una pandemia global, la familia Pérez no dejó de buscar. María Luisa usaba su mascarilla y salía cada semana a pegar nuevos volantes, actualizados con una progresión digital de cómo Diego podría verse a los 36 años. Para 2022, 15 años después de la desaparición, la familia había gastado todos sus ahorros en la búsqueda. Habían vendido propiedades, habían pedido préstamos,
Habían aceptado cualquier ayuda económica que les ofrecieran. Roberto, ahora de 65 años, seguía trabajando en construcción, aunque su cuerpo ya no respondía como antes. Carolina y su esposo ayudaban económicamente cuando podían, pero también tenían sus propios hijos que mantener. A pesar de las dificultades financieras, ninguno cuestionaba los gastos relacionados con la búsqueda de Diego. Era simplemente algo que tenían que hacer. El año 2023 llegó con la misma ausencia dolorosa que todos los anteriores. 16 años. Diego tendría ahora 39 años. ¿Cómo se vería? ¿Seguiría amando la música vallenata? ¿Pensaría en su familia? Estas preguntas atormentaban a María Luisa cada noche antes de dormir. En abril de 2023, Carolina estaba navegando en Internet cuando vio un anuncio sobre la transmisión en vivo del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. El festival, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, se estaba celebrando después de años de interrupciones y limitaciones debido a la pandemia. Por un impulso nostálgico, tal vez buscando sentirse más cerca de Diego al ver el festival que tanto había soñado presenciar, Carolina abrió la transmisión en directo. La plaza Alfonso López de Valledupar estaba repleta de gente. El escenario principal mostraba a músicos talentosos compitiendo en las diferentes categorías del festival. Carolina observaba distraídamente, dejando que la música vallenata llenara su apartamento, cuando en un momento la cámara hizo un paneo por la audiencia, mostrando las caras de la multitud que disfrutaba del evento. Y entonces lo vio. Entre la multitud, de pie cerca del escenario, había un hombre de aproximadamente 40 años, con barba y el cabello más largo de lo que Diego solía llevarlo, pero con rasgos inconfundibles. Sostenía un acordeón y parecía estar hablando animadamente con otras personas a su alrededor. Carolina se quedó paralizada, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Rebobinó la transmisión. Pausó la imagen, amplió el zoom en su computadora. Era él, estaba segura. Los ojos, la forma de la nariz, la manera en que sostenía el acordeón. Era Diego. Con manos temblorosas, Carolina tomó capturas de pantalla. Llamó a su madre, quien llegó a su apartamento en menos de 20 minutos. Juntas miraron las imágenes una y otra vez. María Luisa comenzó a llorar, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante 16 años. Eran lágrimas de alivio mezcladas con confusión y 1000 preguntas. Roberto llegó poco después, directamente desde su trabajo en construcción. Cuando vio las imágenes, se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con sus manos encallecidas. «Es él», susurró. «Dios mío, es él». Pero la euforia inicial pronto dio paso a la urgencia y la incertidumbre. ¿Cómo podían estar seguros? ¿Cómo podían encontrarlo? ¿Por qué estaba en Valledupar? ¿Por qué nunca había vuelto a casa? Carolina inmediatamente comenzó a trabajar. Contactó a los organizadores del Festival de la Leyenda Vallenata a través de redes sociales y correo electrónico, enviando las capturas de pantalla, explicando la situación desesperada. Los organizadores del festival, conmovidos por la historia, respondieron rápidamente. Compartieron las imágenes con el personal de seguridad del evento y comenzaron a buscar entre los registros de participantes y asistentes. Pero con miles de personas asistiendo al festival cada día, encontrar a una persona específica era como buscar una aguja en un pajar. Carolina no durmió esa noche. Publicó las capturas de pantalla en todos los grupos de redes sociales relacionados con personas desaparecidas, con música vallenata, con Valledupar. ¿Alguien conoce a este hombre? Puede ser mi hermano Diego Pérez, desaparecido desde hace 16 años en Bogotá. La publicación se volvió viral
en cuestión de horas. Miles de personas compartieron la imagen, comentaron, ofrecieron ayuda. María Luisa pasó la noche en vela rezando. Había esperado 16 años por una señal, por cualquier indicio de que su hijo estaba vivo, y ahora, de repente, había una posibilidad real. Pero también tenía miedo. ¿Y si no era él? ¿Y si era él pero no quería ser encontrado? ¿Y si había algo terrible detrás de su desaparición que no estaban listos para enfrentar? Al día siguiente, los teléfonos de la familia no dejaron de sonar. Periodistas querían cubrir la historia. Personas en Valledupar decían haber visto al hombre de la foto. Otros ofrecían ayuda para encontrarlo. Carolina filtró cuidadosamente la información, separando las pistas legítimas de la curiosidad morbosa. Fue entonces cuando recibieron la llamada que cambiaría todo. Un músico local de Valledupar, llamado Gustavo Mendoza, había visto las publicaciones en redes sociales. Gustavo tocaba el acordeón y formaba parte de la comunidad musical de Valledupar. «Conozco a ese hombre», dijo por teléfono a Carolina. «Se hace llamar Diego Vallenato. Toca en diferentes bares de la ciudad. Es conocido en el circuito local de música. Es un buen músico, pero hay algo extraño en él. Nunca habla de su pasado, nunca de su familia. Algunos pensábamos que tal vez había tenido problemas con la ley y estaba comenzando de nuevo». El corazón de Carolina latía tan fuerte que apenas podía hablar. ¿Puede ayudarnos a encontrarlo? ¿Sabe dónde vive? ¿Dónde podemos buscarlo? Gustavo prometió ayudar. Tenía el número de teléfono de Diego Vallenato y sabía que solía tocar los fines de semana en un bar llamado La Provincia en el centro de Valledupar. Esa misma tarde, Carolina, María Luisa y Roberto estaban en un autobús con destino a Valledupar. El viaje desde Bogotá tomaría más de 15 horas, pero ninguno consideró esperar ni un día más. Llevaban con ellos fotos de Diego de cuando era joven, documentos de identidad, todo lo que pudiera ayudar a confirmar si el hombre que habían visto era realmente su hijo y hermano desaparecido. El viaje fue interminable. María Luisa miraba por la ventana del bus, viendo cómo el paisaje cambiaba de las montañas andinas a las tierras más planas del César. Roberto sostenía su mano en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Carolina revisaba obsesivamente las capturas de pantalla en su teléfono, comparándolas mentalmente con las fotos de Diego que había visto toda su vida. Llegaron a Valledupar al amanecer. Gustavo Mendoza los estaba esperando en la terminal de transporte. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto amable, con un acordeón sujeto al hombro. «Señora María Luisa», dijo tomando las manos de la mujer entre las suyas, «vamos a encontrarlo. Diego Vallenato suele estar en el Parque de la Leyenda Vallenata por las mañanas. Muchos músicos van allí a practicar y a intercambiar canciones». El Parque de la Leyenda Vallenata estaba ubicado en pleno centro de Valledupar, un espacio emblemático dedicado a celebrar la música que definía la identidad cultural de la región. A pesar de la hora temprana, ya había algunos músicos reunidos, tocando, conversando, compartiendo su amor por el vallenato. Y allí, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol de mango, estaba él. María Luisa lo reconoció instantáneamente, a pesar de los 16 años, a pesar de la barba, a pesar del cabello más largo y las líneas de expresión que el tiempo había añadido a su rostro. Era Diego, su hijo, su niño. Roberto se quedó paralizado, como si moverse pudiera hacer desaparecer la visión frente a él. Carolina dejó escapar un sollozo, cubriéndose la boca con ambas manos. Diego tenía su acordeón sobre las piernas y estaba ajustando las correas, preparándose para tocar. No había notado al pequeño grupo que se acercaba lentamente hacia él. Gustavo se adelantó y con voz suave dijo: «Diego, hay unas personas que necesitan hablar contigo».
Diego levantó la mirada. Sus ojos, esos ojos que María Luisa había visto en sus sueños durante 16 años, se posaron primero en Gustavo, luego en los extraños que lo acompañaban. Durante un momento, su expresión fue de confusión, de cautela. Pero entonces algo cambió en su rostro, un reconocimiento, un destello de algo que podría haber sido memoria o dolor. María Luisa no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Diego?», susurró, su voz quebrándose con la emoción de 16 años. «¿Eres tú, hijo? ¿Eres mi Diego?». El acordeón resbaló de las manos de Diego y cayó al suelo con un ruido discordante. Se puso de pie lentamente, como en trance. Sus ojos recorrieron las caras frente a él. La mujer mayor con cabello blanco, el hombre de complexión fuerte con lágrimas corriendo por las mejillas curtidos por el sol. La mujer joven que se parecía a alguien que conoció hace mucho tiempo. «Mamá», dijo finalmente. Y esa única palabra, pronunciada con voz ronca por la emoción, confirmó lo que todos ya sabían. Era él. Era Diego Pérez. María Luisa corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que desmentía su edad y su tamaño. Diego se quedó rígido por un momento, como si hubiera olvidado cómo se sentía ser abrazado de esa manera, pero luego sus brazos se levantaron lentamente y rodearon a su madre. Roberto se unió al abrazo y luego Carolina, los cuatro formando un grupo apretado de brazos entrelazados y lágrimas compartidas. 16 años de dolor, de búsqueda, de esperanza nunca rendida, culminaron en ese momento bajo el sol de la mañana en Valledupar. Pero con el alivio vinieron las preguntas, miles de preguntas que habían esperado 16 años por respuestas. Se sentaron juntos en una banca del parque, Gustavo discretamente dándoles espacio, pero permaneciendo cerca por si lo necesitaban. María Luisa no soltaba la mano de Diego, como si temiera que si lo hacía, él desaparecería de nuevo. Roberto tenía su brazo alrededor de los hombros de su hijo, palpándolo de vez en cuando como para asegurarse de que era real. Carolina se sentó frente a ellos, con su teléfono listo para grabar, para documentar, porque después de tantos años de buscar, necesitaba asegurarse de que este momento no fuera un sueño. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó finalmente Roberto, su voz gruesa con emoción. «¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué nunca volviste a casa?». Diego respiró profundamente, sus ojos mirando a un punto distante, como si estuviera reuniendo el coraje para contar una historia que había mantenido enterrada durante más de una década y media. Cuando comenzó a hablar, su voz era baja, casi inaudible, y todos se inclinaron para escucharlo mejor. «Ese día», comenzó, «el día que desaparecí, iba camino al centro para esa audición. Estaba tan emocionado, tan lleno de esperanza. Tomé el Transmilenio como siempre. Pero en la estación de banderas, cuando esperaba para hacer el transbordo, un hombre se acercó a mí. Me dijo que había escuchado mi música en el bus, que me había visto tocando en fiestas del barrio. Me ofreció trabajo. Dijo que conocía a un productor musical que estaba buscando talentos nuevos para un proyecto de música vallenata». María Luisa apretó la mano de Diego, animándolo silenciosamente a continuar. «Era convincente», continuó Diego. «Me mostró tarjetas de presentación, fotos con músicos conocidos. Me dijo que si iba con él ahora, podría conocer al productor ese mismo día, que era una oportunidad única. Yo era joven, ingenuo, desesperado por tener mi oportunidad. Pensé que si me iba bien con ese productor, no necesitaría la pequeña audición del bar, así que fui con él». Roberto cerró los ojos, como si pudiera ver la escena desarrollándose, como si pudiera detener a su hijo de hace 16 años de cometer ese error fatal.
Nos subimos a un carro, continuó Diego, su voz comenzando a temblar, pero no fuimos a ningún estudio de grabación. Me llevaron a una casa en un barrio que no reconocí. Había otros hombres allí. Me quitaron mi acordeón, mi teléfono, mi billetera. Me golpearon cuando intenté resistirme. Me dijeron que ahora les pertenecía, que trabajaría para ellos. Carolina dejó escapar un sollozo. Esta era la pesadilla que habían imaginado, pero que habían tratado de no contemplar durante todos esos años. Me tuvieron cautivo durante meses, dijo Diego, las lágrimas ahora corriendo por su rostro al recordar. Me obligaban a trabajar en construcción durante el día, en condiciones terribles, sin pago. Por las noches me encerraban con otros hombres que también habían sido secuestrados. Algunos eran colombianos, otros de Venezuela, todos atrapados en la misma pesadilla. Me amenazaban constantemente. Decían que si intentaba escapar, matarían a mi familia. Me mostraron fotos de ustedes, de nuestra casa en Kennedy, para demostrar que sabían dónde vivían. María Luisa sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo sacudido por el dolor de saber lo que su hijo había sufrido mientras ella lo buscaba desesperadamente por toda Bogotá. Estuve en esa situación durante casi 2 años, continuó Diego. Nos movían constantemente de un lugar a otro, siempre vigilados, siempre bajo amenaza. Pero en 2009 hubo una redada policial en uno de los sitios de construcción donde nos obligaban a trabajar. Fue el caos. La policía llegó buscando algo completamente diferente. No sé qué, pero en la confusión varios de nosotros logramos escapar. Corrimos en diferentes direcciones. Yo corrí y corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas ya no pudieron sostenerme. ¿Por qué no fuiste a la policía entonces?, preguntó Carolina, su voz quebrándose. ¿Por qué no volviste a casa? Diego bajó la cabeza, la vergüenza evidente en su postura. Tenía miedo, admitió. Tenía tanto miedo. Los hombres que me habían secuestrado me habían mostrado lo que le habían hecho a otros que intentaron escapar o denunciarlos. Me habían convencido de que tenían contactos en todas partes, incluso en la policía. Pensé que si volvía a Bogotá me encontrarían. Pensé que si me acercaba a ustedes, los pondrían en peligro. Estaba traumatizado, destruido mentalmente. No podía pensar con claridad. «¿Entonces qué hiciste?», preguntó Roberto suavemente. «Me escondí», dijo Diego. «Viví en las calles durante un tiempo, moviéndome constantemente, siempre mirando por encima del hombro. Trabajé en cualquier cosa que pudiera encontrar, lavando carros, cargando cosas en los mercados, lo que fuera, pero nunca me quedé en un lugar por mucho tiempo. El miedo era constante, paralizante. Después de un año viviendo así, un sacerdote en una iglesia de Barranquilla me encontró durmiendo en el atrio. Me ofreció ayuda, me llevó a un refugio que la iglesia administraba para personas en situación de vulnerabilidad. Allí empecé a recuperarme lentamente. Me ofrecieron terapia, me ayudaron a encontrar trabajo legítimo, pero el miedo nunca me dejó por completo. Diego hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Gustavo, quien había estado escuchando en silencio, se acercó y ofreció una botella de agua, que Diego aceptó agradecidamente. «Fue en ese refugio donde encontré mi acordeón», continuó después de beber. «Bueno, no mi acordeón original, ese se perdió cuando me secuestraron. Pero alguien había donado un acordeón viejo al refugio, y cuando lo vi, algo dentro de mí se despertó. Todos esos años había tratado de no pensar en mi familia, en mi vida anterior, porque el dolor era demasiado grande. Pero cuando toqué ese acordeón de nuevo, todo volvió. Recordé al abuelo enseñándome, recordé las fiestas en el barrio, recordé mis sueños de tocar en el Festival Vallenato». María Luisa sonrió a través de sus lágrimas.
Tu abuelo murió hace 5 años, dijo suavemente. Nunca dejó de preguntar por ti. Hasta su último día preguntaba si habíamos tenido noticias tuyas. Diego cerró los ojos, el dolor de esa pérdida añadiéndose al peso que ya cargaba. Lo siento mucho, susurró. Lo siento tanto. Después de un tiempo en Barranquilla, continuó, decidí que necesitaba un nuevo comienzo completo. Escogí Valledupar porque siempre había sido mi sueño venir aquí, estar cerca de la música vallenata. Pensé que si tenía que vivir lejos de mi familia, al menos podría vivir cerca de lo que más amaba. Llegué aquí hace 11 años. Me cambié el nombre a Diego Vallenato porque no quería ser encontrado, porque todavía tenía miedo. Empecé a tocar en bares y restaurantes. Poco a poco me hice parte de la comunidad musical aquí. ¿Nunca pensaste en contactarnos?, preguntó Carolina, el dolor evidente en su voz. ¿Ni una vez en 16 años? Cada día, respondió Diego inmediatamente, mirando a su hermana con ojos llenos de arrepentimiento. Cada maldito día. Pero el miedo y la vergüenza eran abrumadores. Con cada año que pasaba, se volvía más difícil. ¿Cómo podía aparecer después de tanto tiempo? ¿Cómo podía explicar por qué no había vuelto antes? Me convencí a mí mismo de que ustedes habrían seguido adelante, que sería más cruel reaparecer después de tantos años. Me convencí de que era mejor dejarlos pensar. No sé, lo que fuera que pensaran, en lugar de enfrentarlos con la verdad de mi cobardía. No eres un cobarde, dijo Roberto firmemente, sosteniendo el rostro de su hijo entre sus manos. Sobreviviste. Eso es lo que hiciste. Sobreviviste a algo terrible y encontraste la manera de seguir viviendo. No hay vergüenza en eso. Pero los abandoné, dijo Diego, su voz rota. Los dejé buscándome, preocupándose, sufriendo. Mamá, te veo ahora y veo lo que estos años te han hecho. El cabello blanco, las líneas en tu rostro. Papá, estás más delgado, más viejo de lo que deberías estar. Carolina, eras casi una niña cuando me fui y ahora eres una mujer adulta. Me perdí tu graduación, tu boda, toda tu vida. ¿Cómo puedo vivir con eso? María Luisa tomó el rostro de su hijo y lo obligó a mirarla a los ojos. Escúchame bien, Diego Alejandro Pérez, dijo con una firmeza que recordaba a la madre que solía regañarlo cuando era niño. Te perdono, tu padre te perdona, tu hermana te perdona, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque eres nuestro hijo, nuestro hermano, y el amor no se rompe, no importa cuántos años pasen. Pasamos 16 años buscándote, rezando por ti, esperando este momento. Y ahora que finalmente estás aquí, no voy a desperdiciarlo culpándote. Ya tuviste suficiente castigo, ya sufriste bastante. Diego se derrumbó entonces, llorando como no lo había hecho en 16 años, liberando todo el dolor, el miedo, la culpa y la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo. Su familia lo rodeó, sosteniéndolo, abrazándolo, dejándole saber sin palabras que estaba a salvo, que estaba perdonado, que estaba en casa sin importar dónde geográficamente se encontraran. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, logística y ajustes. Diego tuvo que dar testimonio detallado a las autoridades sobre su secuestro, aunque después de tantos años, las posibilidades de encontrar a los responsables eran escasas. Aún así, la información que proporcionó podría ayudar en otras investigaciones sobre redes de tráfico laboral. La historia de Diego se volvió viral en Colombia y más allá. Los medios de comunicación nacionales cubrieron extensamente la reunión, algunos criticando a Diego por no haber vuelto antes, otros defendiéndolo y señalando el trauma que había sufrido. Pero, para la familia Pérez, la opinión pública era secundaria. Tenían de vuelta a su hijo y hermano y eso era lo único que importaba.
Diego no regresó inmediatamente a Bogotá. Había construido una vida en Valledupar durante 11 años. Tenía compromisos, amigos, presentaciones programadas. Pero la diferencia ahora era que su familia sabía dónde estaba. María Luisa, Roberto y Carolina extendieron su estadía en Valledupar durante 2 semanas, tiempo que pasaron reconociendo a Diego, conociéndolo como el hombre que se había convertido, no solo el joven de 23 años que recordaban. Una noche, en el bar La Provincia, donde Diego tocaba regularmente, toda la familia se sentó en la primera fila mientras Diego subía al escenario. Era la primera vez en 16 años que tocaba para su familia. Cuando comenzó a tocar, las notas del acordeón llenaron el espacio, y María Luisa reconoció la canción inmediatamente. Era La Despedida, una canción que el abuelo de Diego solía tocar, una pieza clásica del vallenato que hablaba de ausencia y reencuentro. Diego tocó con los ojos cerrados, vertiendo todos los años de dolor y alegría en su música. Cuando terminó, el bar estalló en aplausos, pero Diego solo tenía ojos para su familia. Bajó del escenario y abrazó a su madre, quien lloraba de felicidad. «El abuelo estaría orgulloso», susurró ella. «Tocas como él soñó que lo harías». En las semanas y meses siguientes, Diego y su familia trabajaron para reconstruir su relación. No fue fácil. Había 16 años de ausencia que superar, malentendidos que aclarar, dolor que sanar. Diego comenzó terapia para tratar el trauma que había experimentado, algo que reconoció debería haber hecho años antes. Carolina se convirtió en un puente importante entre Diego y el resto de la familia. Como la más joven, había sido profundamente afectada por la desaparición de su hermano, pero también era lo suficientemente flexible emocionalmente para entender las complejidades de la situación. Visitaba a Diego en Valledupar cada mes, trayendo a sus hijos para que conocieran a su tío. Diego se maravillaba de ser tío, de tener sobrinitos que lo miraban con adoración cuando tocaba su acordeón. Roberto hizo las paces con su hijo durante largas caminatas por Valledupar, conversaciones de hombre a hombre donde ambos compartieron sus miedos, sus arrepentimientos, sus esperanzas para el futuro. «No puedo recuperar el tiempo perdido», le dijo Diego a su padre en una de esas caminatas, «pero puedo asegurarme de que aprovechemos cada momento de ahora en adelante». María Luisa, por su parte, encontró una paz que no había experimentado en 16 años. Aunque le dolía no tener a Diego de vuelta en Bogotá de inmediato, entendía que su hijo necesitaba tiempo para ajustarse, para fortalecer sus lazos con la familia antes de hacer cambios drásticos. Ella comenzó a dividir su tiempo entre Bogotá y Valledupar, quedándose semanas enteras con Diego, cocinando para él, asegurándose de que comiera bien, recuperando de a poco las rutinas maternales que había perdido. En abril de 2024, exactamente un año después del encuentro en el parque, Diego finalmente tocó en el Festival de la Leyenda Vallenata, no como competidor, sino como invitado especial. Su historia había tocado el corazón de Colombia, y los organizadores del festival lo invitaron a tocar una pieza especial. Subió al escenario de la Plaza Alfonso López, el mismo lugar donde su familia lo había visto en la transmisión en vivo que los había llevado a él. Toda su familia estaba allí: María Luisa, Roberto, Carolina con su esposo y sus hijos, tíos, primos, vecinos del barrio Kennedy que habían ayudado en la búsqueda durante todos esos años. Diego miró a la multitud, vio a su familia en la primera fila y sintió una emoción tan grande que pensó que su corazón podría explotar. Antes de comenzar a tocar, tomó el micrófono. Hace 17 años, dijo, su voz amplificada para que miles pudieran escuchar, era un joven de 23 años con un sueño de tocar en este festival. La vida me llevó por un camino que nunca imaginé.
un camino de oscuridad y miedo. Pero también me llevó de vuelta a lo que más amo, mi familia y la música vallenata. Esta canción es para mi madre, quien nunca dejó de buscarme, para mi padre, cuya fuerza me inspira, para mi hermana, quien nunca perdió la fe, y para mi abuelo, que está en el cielo, quien primero puso un acordeón en mis manos y me enseñó que la música es el lenguaje del alma. Comenzó a tocar, y las notas del acordeón flotaron sobre la plaza. Una melodía que hablaba de pérdida y reencuentro, de dolor y sanación, de amor que supera el tiempo y la distancia. No había un ojo seco en la multitud cuando terminó. Después del festival, Diego anunció a su familia una decisión que había estado considerando durante meses. «Voy a dividir mi tiempo», dijo. 6 meses en Valledupar, donde he construido una vida y una carrera musical, y 6 meses en Bogotá, con ustedes. No puedo recuperar los 16 años que perdimos, pero puedo asegurarme de que estemos juntos de ahora en adelante. María Luisa lloró de felicidad. Era más de lo que se había atrevido a esperar. Hoy, 2 años después del reencuentro, Diego Pérez sigue tocando su acordeón, ahora con su verdadero nombre y sin miedo. Ha grabado un álbum titulado El Regreso, cuyas ganancias dona a organizaciones que buscan personas desaparecidas y ayudan a víctimas de tráfico laboral. Su historia se ha convertido en símbolo de esperanza para miles de familias colombianas que buscan a seres queridos desaparecidos. En Bogotá, el cuarto de Diego ya no es un santuario intacto del pasado. Ahora es un espacio vivo donde Diego duerme cuando está en la ciudad, donde su acordeón descansa al lado de fotos recientes de su familia reunida. María Luisa ya no camina por las calles del barrio Kennedy, buscando con la mirada a su hijo perdido. Ahora camina con la cabeza en alto, orgullosa, sabiendo que su fe y su persistencia fueron recompensadas. Roberto, aunque todavía trabaja en construcción, ha reducido sus horas. Prefiere pasar el tiempo con Diego cuando está en Bogotá, enseñándole el oficio que Diego nunca aprendió completamente, recuperando las conversaciones padre-hijo que se perdieron durante 16 años. Carolina ha escrito un libro sobre la experiencia de buscar a su hermano, no solo para contar su historia, sino para ofrecer esperanza y consejos prácticos a otras familias en situaciones similares. Se ha convertido en una voz importante en Colombia para los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. La familia Pérez no pretende que los 16 años de separación nunca sucedieron. Las cicatrices están ahí y probablemente siempre lo estarán. Pero han aprendido que el amor familiar es más fuerte que el tiempo, más persistente que el miedo, más poderoso que cualquier circunstancia que intente separarlo. En las noches, cuando Diego toca su acordeón para su familia en la pequeña casa de Kennedy, las notas del vallenato llenan el aire con una alegría que solo viene de superar la pérdida más profunda. Y aunque no pueden recuperar los años perdidos, están decididos a hacer que cada momento futuro cuente.